está claro que la economía no se está recuperando. Más allá de la buena voluntad. Sí. Y te lo adelanto hoy. El año que viene, salvo que sea una catástrofe, digamos, bíblica, como le gusta, para estar en línea con Milei, digamos, vos vas a comparar con caídas, con este año, es como que lo de la pandemia. Caídas muy estrepitosas. Entonces el año que viene, con apenas un poquitito de mejora, va a ser subas muy importantes. Bueno, Alfredo Zayat, bienvenido. ¿Cómo le va, señor? Ahora sí, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. ¿Cómo ahora sí? Antes no. Sí, pero ahí solamente dije buen día. Ah, ok. Está a la hora que luego lo veas, está muy bien. Claro, está muy lo bien. otro no. Después me decía a mí que estaba pensando en la cámara. No, vos también pensás en la camarita. Yo pienso en la cámara, pienso en toda esta comunidad extraordinaria. Bueno, bien. vayamos sí, que hay varias cosas. Varias cosas. La separación de Pampita. otra vez otra sección. Muchas cosas. ¿Vos querías hablar de presupuesto? Presupuesto, caída de la economía. Sí. A la tarde se da a conocer el dato de desempleo del segundo trimestre. Bueno. Tenés lo del FMI también que me gustaría entender. El FMI, la sobretasa. Bueno, empezamos por esto último. Dale, pero antes necesito decir lo siguiente. Dale. Ustedes, si les gusta este contenido, bueno, este contenido se hace gracias al aporte de ustedes. También voy a mirar a cámara yo. Gracias al aporte de ustedes. Tienen que entrar ahí. Miren, el QR que están viendo exactamente ahí. El QR que está exactamente ahí. Y si no, van a futurock.fm/comunidad y se asocian con una módica suma y nos permiten seguir sosteniendo este proyecto del que ustedes también son parte. Listo. Extraordinaria la iniciativa. Bueno, estábamos con el FMI. El FMI tiene dentro de sus estatutos, dentro de las normas. Primero, el FMI es una organización burocrática. Tecnoburocrática, depende de Estados Unidos fundamentalmente y después de las potencias occidentales. China está un poquitito más metiéndose ahí. Es una institución internacional que vela por los intereses de los acreedores y que en general son acreedores de Estados Unidos o de los países occidentales y de las multinacionales. Esto es el FMI. Sí, había nacido con otro objetivo, digamos. Sí, totalmente. Dice otra cosa el papel. La carta orgánica. Dice que es para los países. Sí, a nivel de buscar el equilibrio. Sí. Bueno. Y se convirtió en el Transalbarrio. Bueno, entonces el fondo dice, bueno, tenemos diferentes socios, todos son socios y tienen diferentes cuotas en la participación del capital del Fondo Monetario Internacional. Porque yo siempre insisto que Estados Unidos es el dueño del fondo. Pues yo te dije, el tema de las cuotas es, digamos, la participación del capital en el fondo. Obviamente el capital es 100%. Estados Unidos tiene el 16,5%. Para toda decisión importante, fundamental, grandes créditos, se necesita una aprobación del 85%. Entonces, sin ello no podés. Claro, sin ello no podés. ¿No? Pero con ello solo no basta. Pero tiene poder de veto, como. Pero tiene un par de portaaviones. Claro, tenés poder de veto. Y aparte tiene un par de portaaviones con los cuales te convence a veces. Tenés el poder de veto. Bueno, entonces a partir de esa, vos haces un aporte proporcional, digamos, si del 2%, ¿cuánto te pueden dar de crédito? Es en proporción a tu capital, de lo que vos aportaste, porque si no es que sería que vos te podés llevar todo. Dice, no, vos tenés que tener en forma proporcional. Si te llevas más, por alguna razón, el Fondo Monetario da un crédito superior a lo que te corresponde, te cobra una sobretasa de interés. ¿Qué pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? ¿Con nosotros siempre o no? Con Macri, fundamentalmente con Macri. No, lo de Macri es totalmente fuera de registro de la historia argentina con el Fondo Monetario Internacional, fuera de registro del Fondo Monetario. Le dieron como si fuera la de Estados Unidos. Claro, le dio entonces dice, bueno, entonces se cobra una sobretasa de interés. Pero no es al único país que superó el nivel de la cuota. Está Egipto y Ucrania
fundamentalmente. Tenemos que pensar... Está en guerra. Claro, está en guerra, ¿no? Entonces, pero se le estaba cobrando una sobretasa de interés sobre ese crédito que había recibido. Me encanta porque es tipo, mira, estás en guerra, pero... Pero aparte ellos lo empujaron a la guerra. Ellos lo empujaron a la guerra un poco y después que lo empujaron a la guerra le dieron el préstamo y le cobran sobreprecio. No, está bárbaro, ¿no? Un negocio redondo. Y avanzamos más, porque ahora tiene que renovar el acuerdo. ¿Y qué es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional a Ucrania? ¿Qué es lo que pide siempre? Los granos. Devaluación y ajuste fiscal. Entonces voy a agarrar... No estamos en una guerra. Entonces, ojo que es un buen antecedente Es un o una buena problema. referencia para pensar qué es lo que le va a pedir a la Argentina. Sí. Si se lo pide a Ucrania, con toda la importancia geopolítica, todo el apoyo que tiene, le dice, no, bueno, mirá, está bien, todo bárbaro, pero tenés que devaluar. Pero estamos en guerra. En una guerra que se supone que ellos están del lado de Ucrania. Claro, por eso te digo. Bueno, No, y entonces, que se la pasan, digo, ponen la banderita al lado del alias en Twitter, hay una cosa... por eso. Entonces sirve este recuerdo para decir, bueno, cuando tenga que sentarse a negociar, Caputo, Milei, quien sea, cambien Valdés, pongan a Cuvedú, pongan a quien quiera del otro lado del fondo, lo que te va a pedir es... La receta no cambia. Claro. Ajuste fiscal y devaluación y liberación del mercado de cambio, que es lo que también le exigieron a Egipto. El ajuste ya, el mismo Milei dice que está ajustando más de lo que le pide el fondo. Es lo mismo que le pidieron a Egipto, por eso te mencioné los tres. Bueno, desde el momento que... Porque la verdad es que si esto sale lo del fondo, la cucarda es del gobierno anterior, de sacar la sobretasa. Sí. ¿Por qué? Lo puso en discusión. Porque lo puso en la discusión Martín Guzmán y Alberto Fernández en las negociaciones que hacían en el G7 y en el G20 y que después lo llevaban al G7. Y lograron en uno de los comunicados, no me acuerdo el año, del G20, donde los países... Y obviamente que ahí estaba incluido Estados Unidos, recomendaban que estudie el Fondo Monetario Internacional el tema de la sobretasa. Sí, la posibilidad de sacarla. Sí, y entonces presionó mucho. Y Martín Guzmán presionaba sobre eso, obviamente no tuvo éxito. Y esto es uno de los puntos también de discusión. No me gusta hacer mucha historia, pero cuando fue lo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Máximo y Cristina dijeron, bueno, no consiguieron nada. Bueno, sabían que no se iba a conseguir nada, pero era uno de los puntos. Sí, no me lo imagino a Alberto Fernández con la información que está surgiendo y demás en condiciones de atribuirse ese triunfo. Ahora no, pero Guzmán sí, Guzmán sí. No, pero o que alguien se lo pueda atribuir es muy difícil porque está diferido. Dice, como por más que nosotros se lo podamos reconocer a Guzmán, obviamente que... Pero Guzmán sí puede, para mí sí lo puede. No, pero digo, la discusión pública, ahora tal y como está de mentirosa y falaz permanentemente. Bueno, está bien, pero la verdad que lo que corresponde. Sí, bueno, ¿cuánto se puede ahorrar si no pagas esa sobretasa? Son $400 millones por año. Sí. Y si está todo anualizado en relación a todo el acuerdo, serían más o menos $12.000 millones. Es un número, sí, es muy bueno. Bien. Pero lo que habla es que ¿Qué nivel de presión tenía el Fondo Monetario Internacional y tiene sobre las cuentas argentinas? Solamente por sobretasa, no es que no dejas de pagar. Pero hablaste de 400 millones por año y que lo que se dejaría pagar son 12.000 millones. Sobretasa, en 30 años. Eso, ¿cuántos años es el...? 30 años más o menos que leí así. Me parece mucho igual 30 años, pero bueno, ese es el salvo que la juntemos antes como hizo Néstor. Sí, difícil. Igual es mucho más eso. Es mucho más, son $45.000 millones de dólares. dólares. ¿Cuánto pagó Néstor? 9.509 millones de dólares. Entonces, esto es... Tenés que tener reservas, yo hice el cálculo. En ese momento se utilizaron más o menos la mitad de las reservas disponibles, ¿no? Entonces ahora tendrías que tener, qué sé yo, casi $90.000 millones de dólares de reservas.
digamos, disponibles. Y Para pagar todo. Claro, pagás y más o menos seguís manteniendo. Bueno, no están dadas las condiciones para eso. Pero me parece sería una buena noticia. Una buena noticia. Es una buena noticia, porque independientemente del gobierno que esté... son cosas que después quedan para y sí, el pueblo la argentino, verdad, para el y es de una futuro. injusticia total. Sí, sí. Es una injusticia total, digamos, que el Fondo Monetario Internacional te cobre una sobretasa cuando no es un banco cualquiera. Ahora, y ¿no además es una están bajando señal? las tasas de interés. ¿Hay una señal política para con el gobierno de Milei de decidirlo ahora? ¿Vos pensás que no? No, yo creo que no. No, yo creo que tiene que ver más con Ucrania que con Argentina. Sí. Pero Argentina tuvo su participación, Claro. teniendo en cuenta que es uno de los acreedores más importantes. Bueno, otros datos, ¿qué Dale. más? Voy a dejar el presupuesto para el final. Sí. La caída de la economía, ya lo dije muchas veces, pero Estrepitosa. cuando salen los datos... ¿Nunca llega al piso? Y a mí me sigue sorprendiendo. Sí, sí, y sí. todavía no llegó. No, por Todavía eso nunca llegó. llega al piso. Todos, digamos, hay como toda una corriente de buenas intenciones, de deseo, de voluntad de los economistas, de medios, de analistas. Dice, y bueno, hay Ahora. alguna cosa que ya hay síntomas de reactivación, ya se observa. Bueno, la verdad que los números que salen son catastróficos. En el primer semestre cayó el 3,4, pero porque hubiese sido muchísimo más si no... Porque tenés el incremento extraordinario del sector del campo, del sector agropecuario, porque tuviste sequía en el 2023. Pero la caída de la industria y el comercio y de la construcción es fenomenal. Fenomenal. Pero ¿por qué a mí me sigue sorprendiendo? Porque esto ha sido deliberado. ¿El número cuál es? 3,4. Entonces, de la generación de riqueza, no hay ningún país que hoy en América Latina esté cayendo de esta magnitud. No hay ninguno. Pero esto es porque es en forma deliberada. Sí, sí. No es que esto es lo que a mí me sorprende de los números. Pero ellos también, en forma deliberada, quieren destruir la economía, pero después quieren que haya un rebote. Sí, yo ya no sé qué es lo que... Porque vos decís, bueno, la quieren destruir. Pero bueno, si la querés destruir, te estás destruyendo vos políticamente también. Porque si vos lo ves políticamente, está claro que cuando salta el presupuesto hay un síntoma claro de que algo están observando que no les está yendo tan bien. Pero esto, los datos del INDEC es hasta junio, ¿no? En julio empezaron a ver y estaban todos contentos los economistas y todos los libertarios. Bueno, la industria y la construcción mejoró. Y yo decía, esperen agosto, porque fue algo particular. Lo de junio de julio Sí. se comparó con junio, que tuvo más paradas técnicas. Y entonces por eso lo de la industria y también lo de la construcción, por el tema climático. Bueno, en agosto volvió a derrumbarse. Sí. Digamos, industria y construcción. Entonces, está claro que la economía no se está recuperando. Más allá de la buena voluntad. Sí. Y te lo adelanto hoy, septiembre, mediados de septiembre. ¿Qué fecha estamos? No me acuerdo. 20, casi 20, Bueno, 19. 19 de Pasó septiembre. septiembre. El año que viene, porque salvo que sea una catástrofe, digamos, bíblica, como le gusta, para estar en línea con Milei, digamos, vos vas a comparar con caídas, este año. Claro, con este año. Es como que lo de son la pandemia. Caídas muy estrepitosas. Entonces el año que viene, con apenas un poquitito Toda de mejora, subida. va a ser subas muy importantes, porcentuales. Entonces, salvo que sea, te vuelvo a repetir, una catástrofe y siga cayendo, ¿no? Eso sería ya dramático. Entonces, pero eso es del mismo modo que lo del agro hoy, que tenés subas del 80%, decir, Porque hubo wow, sequía. que hay un boom del agro. No, tuviste una sequía. Bueno, el año que viene, vos lo que vas a empezar a tener es variaciones muy positivas. ¿Pero por qué? Porque acá tuviste una catástrofe, pero ni llegás al punto de partida. Claro. No vas a llegar al punto Se de va a partida. discutir mucho de en la caída. campaña, me imagino, porque van a agarrarse de esos Obvio. números. Exacto. Y va a ser algo parecido a lo que pasó en la pandemia, que después del 2020 cualquier número malo era bueno comparado con la actividad del 2020. Lo digo hoy,
digamos, lo repetiré hasta el cansancio en cada uno de los números que salga el 225, en el 2025, precisamente porque va a ser un elemento de discusión de campaña muy fuerte. De la misma manera que este 4% de inflación es un golazo al lado del 25. Claro, Sí, pero ella ella lo subió al 25. Por eso, pero lo que digo es que pero no deja de ser estaba pensando exactamente lo mismo, es como el mismo sistemita. ¿Con qué te comparás? Sí, bueno, ahí se le complicó porque se le empezó a repetir. Ya el 4 parece un piso sólido. Parece. Bueno, antes de pasar al presupuesto, voy a adelantarme, no sé el numerito, sobre el tema del desempleo que se va a dar a conocer a la tarde. Ya se dio a conocer el desempleo en la Ciudad de Buenos Aires, el desempleo subió, Ciudad de Buenos Aires. Va a subir el desempleo. Ahora bien, por ahí el número te va a decir, pero escúchame, con toda la destrucción no tenés tanto aumento del desempleo. Aumentó, pero pensabas que es mucho más. Bueno, vos tenés unos elementos importantes para tratar de entender el mercado laboral. Cuando va el encuestador, dice Julia Mengolini. Sí. No te dice Julia porque no conoces. ¿Usted? ¿Está trabajando? ¿Sí o no? Si está trabajando, sí, está empleada. No, vos le decís, no, está desempleada. Ahora bien, ¿está buscando trabajo? Sí, entonces está desempleado. ¿Está buscando trabajo? No está desempleado. No está desempleado. Claro. No figura. Entonces, lo que se llama que el desaliento. Entonces, obviamente no avanza en la. Hay mucha gente que no busca trabajo, no tiene para el colectivo. Ahí está, eso. Por eso, no avanza en la encuesta y dice, ¿por qué no buscas trabajo? Claro. Y entonces mucho está ahora el tema del transporte. Sí, es difícil pensar que alguien conteste, no busco trabajo porque no necesito laburar. Necesitas 10 lucas para salir a buscar trabajo. Claro. Solo un viaje. Más la comida. Sí. Si querés comer algo. Si querés comer algo, pero es un lujo. Vos también querés comer. Vos querés comer, Alfredo. No, estamos hablando de buscar trabajo. Tenés un elemento ahí importante. No, si hablas con la comida, estamos hablando de 15 lucas mínimo. Para poder salir a buscar trabajo. Hay un elemento del mercado laboral de fragmentación, de heterogeneidad, de flexibilidad, de precariedad y también de esta fragilidad que hay en el mercado laboral. Más allá del numerito. Simplemente esto es para dar el contexto del número que va a venir. Presupuesto. Bien. Presupuesto 2025. El presupuesto... Del discurso no supimos, no sacamos ni un dato. No, nada. Yo creo que está bien el disparador que me das, porque nunca hubo un discurso de un presidente que va a presentar el presupuesto. En general es el ministro de Economía. Lo que habla de dos cosas. Uno, no hay ministro de Economía, como siempre te gusta decir. Ahí está. Y el show de Milei que sigue haciendo, ¿no? Claro, es un holograma. ¿Se acuerda que el jueves pasado le dije que había estado un streaming y que no lo habían visto nadie? El tipo, digamos, hace un streaming y es un ministro de Economía. Cualquiera, hasta los periodistas, escuchame, vamos a escucharlo. Seamos buenos entre nosotros. Sí, pero vos decís porque habla un ministro de Economía y no le importa a nadie. ¿Lo que dice Caputo es irrelevante? Sí. Vos que seguís los temas, decime la verdad. Sí. ¿Y pero de qué hablan en el streaming? ¿Qué uñoqui? No, bueno, qué sé yo, porque claramente... No es el que toma la decisión. No, el presidente habla todo el tipo de economía. Pero él se presentó, vos fíjate que cómo se presenta. Yo soy economista y para tratar de justificar de por qué hace la presentación una estupidez, como tantas que dice, pero no importa, digamos. Él dice, entonces, lo tira y para colmo esta cuestión de, como te castigo tanto... Digo, sos el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Es una joda. Le está diciendo, vos no existís. Y bueno, pero ves lo que te estoy diciendo al aire. Es de una perversidad. Es un psicópata con el pobre tipo Caputo. Bueno, pobre tipo. Es la primera vez en la historia que alguien le dice pobre tipo. Pero escuchame, digamos. Tampoco estaba para hablar de la deuda, Caputo, ¿no? Y hasta están viendo si él va a presentar el presupuesto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Porque va a patinar. Lo van a llenar la cara de dedo. No, porque va a patinar, porque no tiene capacidad para poder desarrollar y explicar qué es lo que pasa con el presupuesto en cada una de las variables. Digamos, a nivel de la concepción de macroeconomista es... Caputo no tiene. No tiene, digamos. Pero aparte de esto lo dicen los propios colegas, sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces es un holograma, está bien ahí, qué sé yo. Bueno, viste que estaba sentadito de cualquier manera y hay una parte... Lo poncharon justo en ese momento. La fuga de capitales. Ah, la fuga de capitales. La fuga de capitales lo ponchan a él y él lo están jodiendo. Los libertarios lo están re jodiendo. Hay un meme que decía el camarógrafo es el único sincero de todo esto y lo lo están jodiendo. Solamente lo que pasa es que él, ¿por qué no se va a ir? ¿Y por qué
porque está haciendo todo el negocio vinculado con el tema de finanzas, con sus amigos, El estudio de qué abogado. sé yo, ¿no? Porque si no, la verdad, es un nivel de humillación. Nunca hubo nivel. Digamos, tuvimos ministros de Economía mudos. Me acuerdo uno que estaba con Roque Fernández no era muy... pero con Cristina. Un Ah, tal Lorenzino. Fernández. No, un Fernández. el otro Fernández. Carlos Fernández. Lorenzino era el me quiero ir. Lorenzino era el que me quiero ir. Sí. Digamos, tuvimos ministros, tuvimos de todo, pero no uno que lo estén humillando permanentemente desde el Ministerio de Economía. Dicho esto, Sí. bueno, hace la presentación. ¿Por qué hace la presentación? Entonces, yo estuve tratando de averiguar, ¿no? Entonces, vos fíjate que tiene una estética, una forma y un mensaje muy similar al del 1 de marzo. Bueno, si me la viste, se puso en el atril, solamente que la verdad Sí. se avivaron mucho y no fueron. No, porque la verdad Después bajaron, pero no estaba Como lleno. State of the Union. no estaba. Martínez bajó nomás. Yo lo vi a Valdés también. Valdés Pero hay que y ver Martínez. pero hay que Creo ver que si entró no- 4 más Ah, que No, sí. pero hay que ver si no son de la Comisión de Presupuesto y Ah. Hacienda. Entonces tiene que Heller estar. estaba, porque Claro. sé que está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Porque la lógica, en la presentación del presupuesto se hace en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de diputados. Entonces van los diputados de esa comisión. Había recibido una encuesta donde, y aparte ya empezaron a circular, que le había bajado. Había bajado la adhesión a Milei. En el 1 de marzo, después de ese discurso, subió. Entonces, en general, los que están en el gobierno repiten las. Dicen, hey, esto no salió bien, vamos a hacerlo de vuelta. Exacto. Claro, por eso fue tan Exacto. parecido, porque se parecía más a esto que hace también el presidente norteamericano del State of the Union. Es claro. Es esa claro, onda. Exacto. Y no le salió tan bien. No, aparte menos rating, menos expectativa, menos todo. No, y aparte lo gracioso es que bajó mucho el rating, fue algo que se empezó a decir, y ellos salieron a desmentir, no sé, No, con los un números que tuit- inventan un ellos, tuit del rating, eso. a Sí, decir que sí. muchísima gente había visto el Sí, presidente. exactamente. Bueno, el presupuesto, como todo presupuesto, en una economía de alta inflación y una situación tan inestable, es un dibujo. Ajá. Digamos. Sí. Yo no lo estoy salvando. Pero a ya no este dijo lo mismo presupuesto. Itai Hackman. Sí. ¿Eh? Sí, Que- claro, pero la mayoría Siempre No, son un tiene dibujo. ese- porque es muy que es difícil. una expresión de deseo. Pero no, porque es muy difícil. Entonces, pero vamos a ver qué es lo importante, digamos. Por eso yo no me quiero agarrar tanto del tema de los números, porque bueno, es imposible hacer algo que en Argentina, con los niveles de inestabilidad económica, con los niveles de fragilidad del sector externo, con la falta de dólares, con las presiones que diga, bueno, vas a hacer una proyección. Estados Unidos, pongo un extremo, o Alemania, y bueno, plantean, y entonces decís, bueno, la economía va a crecer el 0,5%, la inflación va a ser el 3,2%. Bueno, y la discusión puede ser decimales. En Argentina, y es muy difícil, bueno, sí. No, porque- estoy viendo un tuit de Santilli, por ejemplo, que dice que la inflación comienza a ser parte del pasado, igual que el kirchnerismo, y pone números de inflación anual proyectada hasta el 2027, y tratando de atribuirse un 7.4% de inflación en todo el 2027. De nuevo, es Pero bueno, ciencia por eso- ficción. Por eso, bueno, Y- pero eso lo ponen todos. Eso es lo que quiero Sí, decir. todo, porque siempre va a ser una Lo importante- Una especulación muy difícil que después se te dé. Lo importante es algunos aspectos, digamos, si querés, son conceptuales. Sí. Todo presupuesto es como se llama, ley de leyes, y en todo caso ese es un plan de gobierno. Así en todos los países más o menos normales es eso, es un plan de gobierno. ¿Cómo vas a conseguir los recursos y esos recursos a cómo lo vas a destinar? Y entonces vos podés tener, ¿cómo consigo los recursos? Voy a cobrar solo IVA. Entonces eso es regresivo. Voy a cobrar más a los que tienen mayor capacidad contributiva. Es una idea progresiva. Bueno, ¿a dónde voy a destinar los recursos? Se los voy a dar todo de subsidios a las grandes empresas. Y bueno, sos regresivo y no sos distributivo. Le voy a dar a los sectores más vulnerables. Sos progresivo y redistributivo. Bueno, ahí es donde vos podés ver cuál es la tendencia, el camino que quiere trazar el presupuesto y por consiguiente el plan de gobierno. Eso es más importante, claro. Claro. Bueno, lo que encontrás rápidamente es que si bajo los impuestos, es impuesto a los sectores de mayor capacidad contributiva. Y si tengo los recursos, ¿a dónde van a ir? A pagar la deuda.
Bueno, es regresivo. Esto es lo que yo quiero rescatar del presupuesto. Después podemos discutir algunos aspectos puntuales, pero esta es la concepción del gobierno de Milei, de su plan de gobierno expresado en el presupuesto 2025, que es el primero que presenta. Porque el 2024 no lo presentó. Agarró y dijo, hacemos la continuación del 2024. Claro. La del 2024, el discurso del equilibrio fiscal y que es lo fundamental y que si suben los recursos bajo los impuestos y si bajan los recursos sigo bajando el gasto. ¿Para qué? Es para bajar impuestos a los sectores de mayor capacidad contributiva y para garantizar el pago de la deuda, o sea, a los acreedores. Bueno, ¿qué definición tiene esto? Bueno, es regresivo. Sí, totalmente. No tiene otra. ¿De dónde vas a sacar todo? ¿De los jubilados? No lo veo muy anticasta ese presupuesto. El único tema que tiene ahí, el tema que yo siempre trato de compartir con los vecinos míos que son los sectores populares, impuestos. ¿Quién paga impuestos y qué pagamos nosotros? Nosotros pagamos servicios. Los que pagan impuestos son los empresarios de los grandes. No, pagás el IVA también. Bueno, sí, pero ese es el impuesto más importante. Es más importante, más recaudador. Más recaudador debería ser, no. Pero digo, cuando él habla de impuestos, no habla de la luz. La gente a veces piensa que habla de la luz, que habla del gas, que habla de. Voy a bajar ahí. Claro, por eso esa confusión siempre existe en los sectores. La verdad populares. que cuando él dice vamos a bajar los impuestos a los privados, la gente siente que le va a bajar la luz. No, y no es así. Porque la luz no es impuesto. Claro, es servicio. Porque si hay algo que nunca se reduce es el IVA, claro, o el impuesto país, o el impuesto, cualquier impuesto que pague alguien más de a pie. Rápidamente, para dar algunos puntitos después de esta cuestión central vinculado con lo que es el plan de gobierno de Milei con su presupuesto 2025. Primero, no baja retenciones y mantiene el atraso cambiario, o sea, a la fracción del capital representado por el sector agropecuario. Lo sigue haciendo de goma. Ahí está buena la palabra. No, pero. Sí, es esa. Hay que ver si lo siguen aplaudiendo. Porque por ahí yo iba a decirlo algo más soez, pero bueno, se está cagando. Pero bueno. Por lo menos no hablas del culo de un mandril. Igual un poco soez, al lado de, escuchame, estamos en una. La vara está. El chabón se hizo la mueca de la paja al lado del coche. Ya está, por eso, ¿no? Por eso, ya está. Presidente. Ya está. Bueno, ajustes a las provincias. Él lo puso en el presupuesto, pero dijo 60.000 millones. Ahora lo bajaron a 20.000 millones. Ya 20.000 millones es una barbaridad. Creo que es esa herramienta de negociación que quiere buscar con las provincias. Dice, bueno, si me apoyas, y bueno, entonces vas a tener esta obra pública. Igual no cumple nada. Lo que ¿Cuántas dice, patadas en el piso te pego? Porque ni siquiera está negociando, no está negociando. No, pero ahora empieza un periodo de negociación. Siempre los presupuestos, también en todos los países, son niveles, digamos, se ponen en un extremo para negociar. Sí, pero es verdad que no está pagando nada. El tema, claro, es que no cumple. Todavía ni siquiera la de la UNESCO está. Decime que la rotonda de Beretilec ya está. La de la embajadora de la UNESCO ya hoy estaba diciendo, che, no me lo están dando. No estoy yendo a la UNESCO. La gente de Choel Echevel diga no si ya está la rotonda. No está la rotonda de Choel Echevel. Bueno, no lo está cumpliendo. O sea, el tema de la negociación es difícil. Bueno, pero avance en ajustes a la provincia. Pero además, cuando él habla del equilibrio fiscal, una traducción, un metamensaje es, no va a haber obra pública. La educación no va a tener financiamiento y hay un artículo donde elimina el aporte que tiene que haber de 6% a la educación. Y lo mismo en ciencia y tecnología. Y ciencia y tecnología y el tema de salud. O sea, que ahí hay un vacío que yo creo que será parte de negociación, porque si no, bueno, sería una catástrofe a nivel de la calidad de vida y el bienestar de la gente. Hay un punto que es conceptual. A ver, que es el tema de que él rechaza las políticas anticíclicas. Viste que en un momento en su discurso dice, no, bueno, no hay. El tema de las políticas anticíclicas, el Estado no tiene que estar. Si hay una crisis, bueno, se baja el gasto y si no, bueno, si hay un incremento de gastos en un ciclo positivo, bueno, se bajan los impuestos. No sé cómo, ya se me escapan las formas para hacer una definición de semejante burrada. Pero en la historia de la humanidad, digo, estas medidas anticíclicas en general han funcionado. Sí, digo, hasta, no sé, si a él le gusta tanto el tema de la Biblia,
Sí. Habla de, viste que el sueño de, espero no equivocarme, si no los maestros de mi infancia me van a putear, José, ¿no? Que tuvo el sueño de los 7 años. Sí, José. El Pitu sabe. Bueno, José. para los 7 años Sí. de vaca gorda Sí, sí. y los 7 años de sequía, ¿no? José. El hijo de Vacas flacas. Claro. El menor. Claro, ¿no? Entonces, El más amado. Bueno, o sea que la lógica, hasta ahí estaba esta cuestión de la cuestión anticíclica, ¿no? De pensar, decir, bueno, en el momento. Pero estamos hablando de un intérprete de sueños. Bueno, está bien. Pero ¿qué se pará. No, pero después tenés a Rubel, tenés el estado de bienestar, tenés. Eso, iba a qué sé pensar yo. pensando en Ahí eso. está, por eso. Entonces, vayamos, como No a hay él que le gusta citar la nada. Biblia y Sí. Moisés, qué sé yo, hice esta Está bien, deriva. está muy bien, está muy bien. Pero vamos a la cuestión de la economía moderna. 1930. Eso. 1930, digamos, no es que, digamos, el tipo es semejante burrada, es que él anula los avances de la ciencia. Anula los avances de la ciencia económica, ¿no? De la ciencia económica. Entonces, porque ¿qué pasó en la crisis del 30? Que empieza el crack del 29 en Estados Unidos y se profundiza una depresión que dura varios años. En esos momentos, el titular y el secretario del Tesoro de Estados Unidos y lo que sería la banca central en Estados Unidos lo que proponen es subir la tasa de interés. Claro. Cuando estabas Y en una abroquelarse. crisis, claro. Entonces, obviamente que profundizaste la crisis. Lo hago rápido. ¿Quién aparece? Un intelectual, un economista británico que modifica el pensamiento económico y es un avance de la ciencia económica. ¿Quién? John Maynard Keynes. Perdón, le agarró un patatús a Alguien en la Casa No, pero es uno de los Rosada. mayores ejemplos A un de la tron de historia de la la Casa humanidad, Rosada. sino el mayor de recuperación económica. Entonces Sí. dice, estás en depresión, lo que tiene que haber, y para salir de la crisis, salir de ese ciclo negativo, el Estado tiene que tener unas políticas expansivas. No siempre, ¿eh? Claro. Después avanza y dice, no es que todo siempre, es al revés, es anticíclico. Te estás en un momento, bueno, después ya no, después él empieza a decir, bueno, si estás en crecimiento no tenés que seguir haciendo esas políticas expansivas del gasto público. Te acompañás al privado, qué sé yo. Claro. Entonces, esto es a nivel, si querés, teórico. Vamos a la práctica. Pensémoslo rápidamente. 2008 y 2020. 2008 fue la crisis de Lehman Brothers. Cayó uno de los grandes bancos de inversión de Estados Unidos y se produjo una crisis financiera global que el mundo estuvo al borde del abismo. El mundo occidental capitalista estuvo al borde del abismo. Fue el salvataje más grande. No, era, si uno revisa lo que pasaba ahí, se reunió el G20 2 veces en el año. Estaban viendo qué carajo hacer para que no se caigan todos los bancos y todas las grandes empresas vinculadas con los bancos, porque hay una interrelación muy, muy fuerte desde la década del 70, cada vez mayor, entre los bancos y las grandes empresas. Entonces hicieron una expansión monetaria y fiscal histórica, nunca antes. Se hablaba de la política del helicóptero, que es, estaba el helicóptero, no importa qué, tiraba los dólares. Tiraba los dólares, ¿por qué? Porque para tratar de evitar caer al abismo. O sea, que si la lógica Milei se hubiese aplicado en el 2008, bueno, directamente desaparecía las economías. Saltamos al 2020, rápido. 2020 tenés un shock externo fenomenal, a partir de la pandemia, ¿no? 2020, estoy bien, Sí, ¿no? sí. 2020. Imagínate Milei en el 2020 No, siendo la pandemia, presidente. No, sí, es una locura. Estamos tanto en lo económico como en lo sanitario. En lo sanitario es que muera el que tenga que morir y listo. Y que sea en las Selección calles y natural. todo. Sí, directamente, porque vos decís, vos no tenés que hacer nada. Y a nivel económico, destrucción del aparato productivo. Sí, sí, ATP. Porque en ese momento ni ATP ni el IFE. Entonces, esto es llevado a la práctica. Viste que siempre no, en muchas oportunidades cuando voy a hablar o charla, bueno, que se hable sobre la economía, pero que le importe a la gente, que le entienda a la gente. Bueno, entender para la gente, entienda.
Si hubiese estado esta lógica de Milei que quiere llevar a la práctica la política económica, vos en la pandemia te morís. Sí. Y si vos sos trabajador, te quedabas sin trabajo. Y si vos sos empresario, tu empresa cierra. Esto es. No estoy exagerando, porque lo dijo él. No es que yo agarro y estoy exagerando, estoy inventando. No, él lo dijo cuando planteó que las políticas, que la política y las estrategias anticíclicas no sirven. No, él hubiera dejado que las empresas sigan funcionando, digo, sin ayudarlas, pero haciendo que toda la gente pueda salir a la calle, el que sale quiere, que no sale no quiere. Claro, también estaba eso. Entonces, se muere la gente por el propio virus. Sí, se muere por el propio virus, claro. pero después las empresas con qué trabajadores, si los trabajadores se mueren. No, por eso. Entonces, ¿qué haces? Se mueren Y millones de además personas. no tienen consumo. Y no tienen nada. No, hubiera estallado el sistema sanitario, todo. Ahí estamos. Claro, que el derrumbe de la economía podía tener que ver más que con el confinamiento, que salvaba vidas, con el hecho de que la gente se muriera. Claro, sí. Y se iba a derrumbar igual la economía. Sí, aunque vos no hubieras confinado a... Y de no nuevo, hubieras mucho más puesto cruel. Y una además es más cuarentena. cruel. No, claro, pero el tema es cómo vos protegés frente a una crisis. Porque el IFE y el ATP lo que permitió es mantener la estructura. Que cuando vos salís, vos la estructura socioproductiva y laboral la tenías casi intacta. Entonces vos en la salida de la crisis, cuando termine la pandemia, es mucho más fácil la recuperación. Si vos destruís durante los primeros meses, si hubiese destruido durante los primeros meses de la pandemia, la salida hubiese sido muchísimo más difícil. Te iba a decir algo, me olvidé que... De la pandemia, sí, del presupuesto, no, ya está. déficit cero. No sé, igual tenemos que cerrar la columna. Acreedores. Digamos todas las cosas que le molestan. Bueno, Rubén. la última, Sí. clave, para que a ver si le puede llegar a funcionar, algo de lo que él plantea de este esquema de presupuesto y el tema fiscal. Mirá, además del dólar, la bolsa, el riesgo país. ¿Por qué? Porque él lo que está diciendo es, no importa qué es lo que pase en la economía, yo voy a tener los recursos para pagarte, acreedor. Por consiguiente, si le creen que lo puede hacer, compran los bonos. Los financistas, los bancos y todo, los mantienen. Si compran bonos, si hay más demanda de bonos, de los títulos públicos argentinos, baja el riesgo país. Y si baja el riesgo país, que está en niveles de 1.400 puntos, y llega a niveles de 700, 800, 600 puntos, fundamentalmente más 600 puntos, ¿qué es lo que pasa cuando baja mucho el riesgo país? Va a tener la posibilidad, y ese es cuando Caputo, si sigue siendo ministro, va a estar en el mejor momento de su vida. Salir a pedir. Va a poder salir a refinanciar los vencimientos de la deuda, que son elevadísimos el año que viene. Entonces, si no baja el riesgo país, y van a estar en problemas. Bueno, vamos a estar todos en problemas siempre. Gracias, Alfredo Zayat.